no había nada fuera de la bibliografía, todo era en base al libro, ¿no? Si se acuerdan de alguna pregunta, ¿no? De las respuestas, pueden buscar en el libro de Diamante y ahí lo van a encontrar. Todo estaba basado ahí. ¿Sí? Como les había dicho en un comienzo, las teóricas, yo puedo hablar cosas que no están en el libro, ¿sí? Cosas de mi experiencia, cosas de otras bibliografías, pero para facilitarles el estudio, ¿no? Para que no tengan tanta complicación en el momento del examen, ¿sí? Estudien solamente del libro de Diamante, no se compliquen. ¿Ok? ¿Alguna duda que les haya quedado del parcial? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a comenzar lo que es el módulo de nariz, ¿sí? El módulo nasal. Ya para el primer parcial avanzamos todo lo que es el módulo de oído. Ahora vamos a avanzar el módulo de nariz, que es lo que va a entrar al segundo parcial, ¿sí? Yo les voy a pasar igual en unas semanas el temario, ¿sí? Del segundo parcial con los temas de nariz que van a entrar. No van a entrar todos, como hicimos con el módulo de oído, que no entraron todos los temas, ¿no? No entraron todos los temas que hay en el índice del libro de Diamantes, sino que seleccionamos solo algunos, ¿sí? Si ustedes tratan de recordar, igual muchas de las preguntas eran de los temas que avanzamos aquí en teoría. Se ha basado en el libro, pero de los temas que avanzamos en la clase teórica. Entonces el módulo de nariz va a ser parecido, va a ser lo mismo, ¿sí? Para que no tengan dificultades al momento de estudiarlo, porque a veces se complica cuando hay mucho temario, ¿no? Y el docente no es tan claro de dónde van a salir las preguntas, si parte de las teóricas, si parte de libros, y de otro artículo, de fotocopias, entonces ahí les complica bastante. En cambio, acá es mucho más sencillo, sale todo del libro. Van a ver si dos clases de este módulo de nariz, que las preguntas van a salir exclusivamente de la clase teórica, ¿sí? Yo les voy a avisar cuáles temas van a ser. Entonces, voy a decir, muchachos, este tema, ¿sí? Va a entrar al examen de la clase teórica. Entonces ahí ustedes van a tomar apuntes y estudian de ahí, ya no estudian del libro, ese tema que les voy a indicar, ¿sí? Bien, eso lo entendieron, ¿no? Para que no haya dudas después de dónde estudiamos, del libro, de su teórica, de ambos, ¿no? Yo les voy a decir, este tema entra de la clase teórica. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces hoy vamos a empezar el módulo de nariz, ¿sí? Que vamos a hablar de lo que es anatomía, si nos alcanza también vamos a hablar un poco de fisiología y bueno, nos alcanza de semiología también. Sí, pero vamos a empezar primero con anatomía. Vamos a ver cómo está estructurada la nariz, ¿sí? Al igual que lo hicimos con el oído. ¿Ok? Bien, entonces, para facilitar lo que es el estudio del órgano nasal, lo vamos a dividir también en tres partes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas tres partes? Vamos a tener lo que es la pirámide nasal, tenemos las fosas nasales y tenemos a los senos paranasales, ¿sí? Como habíamos hecho en oído, ¿no? Para facilitar su estudio lo habíamos dividido en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Acá hacemos lo mismo: pirámide nasal, fosa nasal y senos paranasales. ¿Bien? Entonces vamos a empezar describiendo la anatomía de la pirámide nasal. La pirámide nasal es la parte externa, la que nosotros podemos ver a la inspección directa. Vamos a ver cómo va a estar conformada, ¿sí? Entonces, esta pirámide nasal va a tener tres componentes: lo que es el componente óseo,
el componente cartilaginoso y el componente muscular. ¿Sí? Esas tres clases de tejidos. Entonces, vamos a empezar por el componente óseo. ¿Cuáles van a ser las estructuras óseas que van a formar nuestra pirámide nasal? Aquí vamos a tener lo siguiente, empezando desde la parte más superior, ¿sí? Vamos a tener en primer lugar lo que es la apófisis nasal del hueso frontal, ¿sí? El hueso frontal hacia inferior tiene una apófisis que forma parte de la pirámide nasal, que es la apófisis nasal de este hueso frontal. Articulándose hacia inferior vamos a tener otros dos huesos, ¿sí? Otras dos estructuras óseas que van a formar lo que se conoce como el dorso de la nariz, el dorso nasal. Estos van a ser los huesos propios de la nariz. Tenemos uno derecho y uno izquierdo que se van a unir en sus bordes medianos. ¿Sí? Hacia el lateral de esta pirámide nasal vamos a tener otras estructuras óseas que van a corresponder a las ramas o apófisis ascendentes del maxilar superior. ¿Sí? Estas ramas o apófisis ascendentes del maxilar superior forman la parte lateral del dorso de la nariz. Entonces, estas estructuras son las que le van a dar la estética y la forma en que se ve nuestro dorso nasal, nuestra pirámide nasal. A veces hay confusión en las personas, ¿no? Cuando hablan de la parte estética, ¿no? Lo suelen justificar con una desviación de tabique. ¿No? Dicen, no, doctor, que tuve un golpe, me desviaron el tabique y mi nariz está chueca, no está desviada. Y eso no es así, ¿no? El tabique nasal es interno, ¿sí? Está dentro de las fosas nasales, no está en la parte externa de la pirámide nasal. Lo que le da ese cambio de apariencia a nuestra pirámide nasal son estas estructuras, ¿sí? Los huesos propios de la nariz y las ramas ascendentes del hueso maxilar superior. Entonces, si hay una lateralización o si hay una giba en esa región, es por alteración de estas estructuras, ¿sí? Es muy diferente a la desviación septal, a la desviación del tabique nasal, ¿sí? Y los procedimientos para repararlos, ¿sí? También son procedimientos diferentes. Uno es una rinoplastía, ¿sí? Que es una cirugía estética que va a modificar la estética de la pirámide nasal, y lo otro es una septumplastia, que es una cirugía más funcional para mejorar la ventilación nasal, ¿sí? Son cirugías distintas. Bien, entonces eso en cuanto a los componentes óseos. Luego tenemos los componentes cartilaginosos, ¿sí? ¿Qué cartílagos van a conformar esta pirámide nasal? Entonces aquí vamos a tener hacia inferior, articulándose con los huesos propios de la nariz, vamos a tener los cartílagos laterales superiores. También tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Estos cartílagos laterales superiores, en su porción caudal, van a relacionarse con otros cartílagos que son los cartílagos laterales
inferiores o también denominados cartílagos alares. ¿Sí? Los cartílagos alares van a formar parte de la apertura o de los orificios anteriores de la fosa nasal. Estos cartílagos laterales inferiores o cartílagos alares tienen dos partes, una crura o parte lateral, que forman lo que son las alas nasales, y una crura medial que van a formar entre ambas cruras mediales una estructura que se denomina columnera. ¿Sí? Que podemos ver en la parte de la entrada de la nariz, esta estructura en el medio, ¿sí? Es la columnera formada por las cruras mediales de los cartílagos laterales inferiores. ¿Sí? Estos cartílagos laterales superiores, ¿sí? Si nosotros tenemos una vista lateral, ¿sí? Van a ser como el techo de una casa, y en su cara inferior se van a relacionar con otro cartílago, que va a ser el cartílago cuadrangular, o también denominado cartílago septal, ¿sí? Que vamos a ver más adelante que va a formar parte de lo que es el septum o tabique nasal. ¿Sí? Entonces, esas van a ser las principales estructuras cartilaginosas de nuestra pirámide nasal. Luego tenemos las estructuras musculares. ¿Sí? ¿Qué músculos vamos a tener en esta pirámide nasal? Empezando también de superior, yendo hacia inferior, vamos a tener en primer lugar lo que es el músculo piramidal de la nariz, ¿sí? Que va desde la parte de la apófisis nasal del hueso frontal hasta más o menos la mitad del dorso de la nariz, ¿sí? Un poquito más abajo. Este músculo piramidal, al contraerse, ¿sí? Forma parte de la mímica facial, ¿no? Cuando producimos esta región de la nariz, ¿no? Es ocasionada en parte por la contracción de este músculo piramidal. Luego tenemos otro músculo que es el músculo transversal, ¿sí? El músculo transversal o transverso de la nariz, que se va a insertar a nivel de las ramas o cruras laterales de los cartílagos alares y van a intervenir en lo que es la dilatación, ¿sí? De estas alas nasales, que van a hacer que se abran. Luego tenemos los músculos dilatadores nasales, ¿sí? Que como su nombre lo indica, su contracción también va a producir la apertura, la dilatación de los orificios nasales. Y por último, ¿sí? Aquí tenemos el maxilar, ¿sí? Con los alvéolos. Va a haber un músculo que va a ir de estos alvéolos del maxilar superior a lo que es la región del subtabique, ¿sí? Y este es el músculo mirtiforme. Este músculo mirtiforme, al contraerse, va a deprimir, ¿sí? Esa región anterior de las fosas nasales. Entonces, esas son las estructuras musculares de nuestra pirámide nasal. Y todo esto va a estar cubierto por tejido epitelial, por piel, ¿sí? Una piel muy parecida a la que tenemos en esta región cigomática, solamente que a nivel de la punta nasal va a tener mucho más
glándulas sebáceas y más vascularización. ¿Sí? Por eso que en la adolescencia, por ejemplo, es muy frecuente la aparición de acné, sobre todo en esa zona de la punta nasal. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones de la piel, porque pueden complicarse cuando son manipuladas de forma inadecuada. Así que eso lo vamos a ver después cuando hablemos de rinitis, ¿sí? Temas posteriores. Bien, entonces eso en cuanto a lo que es la pirámide nasal. Bien, luego tenemos las fosas nasales. ¿Cómo van a estar conformadas las fosas nasales, las cavidades nasales? Para facilitar su estudio, también vamos a dividirlas en diferentes partes, ¿no? Según sus paredes. Va a tener un techo, un piso, una pared medial, una pared lateral, orificios anteriores y orificios posteriores. ¿Sí? Así va a estar conformada nuestras fosas nasales. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a describir primero el piso de las fosas nasales. Bien, entonces, si nosotros tenemos una vista superior del piso de las fosas nasales, se vería más o menos de esta forma. Esta es una vista superior, lo están viendo desde arriba, ¿sí? Esto sería anterior y esto sería posterior, ¿sí? Entonces, la parte anterior del piso de las fosas nasales va a estar formado por lo que son las láminas palatinas o apófisis palatinas del hueso maxilar superior. ¿Sí? Entonces tenemos una derecha y una izquierda que en su porción media se van a unir y van a formar una estructura sobrelevada que se denomina cresta maxilar. Esa es la parte anterior del piso de las fosas nasales. Luego tenemos la parte posterior, que va a estar formada por otras láminas o apófisis, que van a corresponder a lo que es las láminas horizontales de los huesos palatinos. ¿Sí? También tenemos una derecha, tenemos una izquierda. ¿Sí? Si ustedes más o menos tratan de ubicarse en el espacio, ¿a qué correspondería el piso de las fosas nasales a nivel de la cavidad oral? Al paladar duro, ¿no? Entonces, el piso de la fosa nasal corresponde al techo, ¿sí? Al paladar de la cavidad oral. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber eso? Porque un buen desarrollo del paladar, ¿sí? O sea, de la parte del maxilar superior especialmente, ¿sí? Durante la niñez y adolescencia, nos asegura que ese paciente va a tener una buena vía aérea, ¿sí? Con espacio. Por ejemplo, si hablamos de la posición dental, ¿no? Si tiene un espacio muy estrecho, las piezas dentales no van a poder acomodarse de forma adecuada en ese maxilar, en los alveolos del maxilar superior. Y también están en relación con la respiración, con la ventilación, ¿sí? Ustedes saben que la respiración fisiológica es nasal, ¿no? Nosotros tenemos que respirar por la nariz, ¿no? Vamos a ver por qué más adelante, cuáles son los beneficios de respirar por la nariz.
Pero uno de esos beneficios es el buen desarrollo del hueso maxilar superior, ¿sí? Cuando uno respira por la cavidad oral, ¿sí? O sea, por la boca, el maxilar superior no crece, no se desarrolla de forma adecuada. Y esto es muy importante, como les decía, sobre todo en etapas de la infancia y de la adolescencia, ¿sí? Donde el hueso, ¿no?, se está desarrollando, está creciendo, y si no tiene el estímulo adecuado, no hay un buen crecimiento de esa pieza ósea, y después empiezan las complicaciones, tanto dentales como respiratorias, e incluso estéticas, ¿no?, por el tema de cómo se desarrolla ese macizo craneofacial. Bien, entonces este es el piso de las fosas nasales, ¿sí? Maxilar superior y palatino. Luego tenemos, vamos a explicar la pared medial, ¿sí? Cómo va a estar conformada la pared medial de nuestras fosas nasales. ¿A qué va a corresponder la pared medial de las fosas nasales? ¿A qué correspondería? Al septum nasal, ¿no?, al tabique nasal, ¿sí? Entonces la pared medial es el tabique de la nariz. Entonces, si tenemos una vista lateral de nuestro tabique nasal, ¿no?, vamos a tener algo así. Vamos a tener en la porción anterior, si esto va a ser anterior, esta es una vista lateral, o sea, lo están viendo de costado. Vamos a tener a un cartílago que es el cartílago cuadrangular, ¿sí?, que habíamos nombrado anteriormente, que se relacionaba con ¿qué otras estructuras? Con los cartílagos laterales superiores, ¿no? Entonces, este cartílago cuadrangular o cartílago septal, como lo quieran llamar, va a formar la porción anterior de nuestro tabique nasal. Hacia posterior, ¿sí?, el tabique nasal cambia de estructura y ya no es cartilaginoso, sino que va a ser óseo, ¿sí?, va a ser hueso. ¿Qué hueso vamos a tener? Vamos a tener, en primer lugar, relacionándose con la parte posterosuperior del cartílago cuadrangular, tenemos una estructura ósea que es la lámina perpendicular ¿de qué hueso? Etmoides. Y detrás, en la parte posterior inferior, tenemos otro hueso, ¿sí?, otra estructura ósea, que va a ser el hueso Böhmer. Tanto lo que es cartílago como porción ósea van a estar insertadas en una cresta que nombramos anteriormente, ¿sí?, que es la cresta. ¿Qué cresta viene del piso de las fosas nasales? La cresta maxilar, ¿sí?, la cresta maxilar. Entonces, el cartílago cuadrangular y el hueso Böhmer especialmente van a estar insertados en este sobrelevantamiento óseo que es la cresta maxilar. Nuestro cartílago septal o cartílago cuadrangular hacia anterior es libre, ¿sí?, está relacionado, sí, con lo que son las cruras mediales de los cartílagos laterales inferiores, los cartílagos alares, ¿no? Habíamos dicho que están ambos cartílagos alares, justo por detrás de ellos estaría el cartílago septal, ¿sí?
ustedes agarran sus dedos índice y pulgar y lo meten en la nariz, ¿no? Detrás de los cartílagos alares, justo por detrás, van a sentir una pequeña separación y algo que se mueve. Esa estructura que se mueve es el cartílago cuadrangular, ¿no? Que es muy frecuente que se luce, se desvíe cuando uno sufre un traumatismo nasal. Lo que se suele desviar en esos casos suele ser la porción cartilaginosa, ¿no? Se suele luxar, o sea, se sale de la cresta maxilar, ¿no? Porción inferior, y se va hacia una de las fosas nasales, ¿no? Y ahí ya produce problemas de ventilación. Puede también formarse espículas, ¿sí? Por fracturas, pero esta porción anterior es la que más se afecta posterior al traumatismo, ¿sí? La porción cartilaginosa. Bien, entonces eso en cuanto a la pared medial de las fosas nasales o el septum o tabique nasal. Entonces, explicamos el piso, pared medial, vamos a explicar ahora el techo de las fosas nasales. Entonces, el techo de las fosas nasales, si tenemos una vista lateral de una fosa nasal, donde vamos a tener aquí anterior y aquí posterior, la porción más anterior va a estar formada por lo que son los huesos propios de la nariz, ¿sí? Lo que habíamos hablado en la pirámide nasal, ¿no? Teníamos estructuras óseas que formaban el dorso de la nariz, que eran los huesos propios nasales. Detrás de estos huesos propios nasales continúa lo que es la apófisis nasal del hueso frontal, ¿sí? Acuérdense, igual cuando hablamos de pirámide nasal habíamos dicho que teníamos la apófisis nasal del hueso frontal en la porción más superior. Posterior a esto, ¿sí? Tenemos a lo que es la lámina cribosa, ¿de quién? Del hueso etmoidal, ¿sí? La lámina cribosa etmoide forma parte del techo o también denominado cúpula de las fosas nasales. Y posterior, ¿sí? A esta lámina cribosa vamos a tener otra estructura, ¿sí? Que va a corresponder al cuerpo del hueso esfenoidal, ¿sí? El esfenoides va a estar detrás de esta lámina cribosa del etmoides y va a formar parte posterior del techo o cúpula nasal, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de este techo o cúpula nasal? Es que ahí va a haber una zona, una región de importancia neurosensorial, que es la mancha amarilla o también denominado mancha olfatoria, ¿sí? Esta mancha amarilla o mancha olfatoria va a estar ubicada a nivel de la cúpula de la fosa nasal, recubre parte superior del tabique nasal y parte de lo que es el cornete nasal superior, ¿sí? Esta es la mancha olfatoria. Bien, entonces ese es el techo de las fosas nasales. Luego tenemos la pared lateral, ¿sí? Esta es la más compleja, tiene un poquito más de detalles anatómicos, entonces traten de prestar bastante atención aquí. La pared lateral de las fosas nasales, igual, vamos a hacer una vista, ¿no? Un corte sagital, o sea, tenemos una vista lateral de esta pared lateral.
En realidad sería una vista medial, ¿no?, de la pared lateral, o sea, la estamos viendo por dentro. ¿Sí? ¿Entienden eso? La vista del lado medial de la pared lateral. Entonces, si esto es anterior, vamos a tener esto posterior. Entonces, de adelante hacia atrás, ¿qué estructuras van a formar parte de la pared lateral? Vamos a tener, en primer lugar, algo que ya habíamos explicado anteriormente en la pirámide nasal, que son las ramas ascendentes de ¿qué hueso? Del maxilar superior. ¿Sí? Estas ramas ascendentes del maxilar superior van a formar parte anterior de la pared lateral de las fosas nasales. Detrás de estas ramas ascendentes del maxilar superior hay una pequeña estructura ósea que es un hueso denominado hueso unguis, o también llamado hueso lagrimal. ¿Por qué se llama hueso lagrimal? ¿Qué creen? ¿En relación con qué estructura va? Con el conducto nasolagrimal. ¿Sí? Entonces, si nosotros sacamos este hueso, detrás de este hueso unguis, ¿sí?, está el conducto nasolagrimal. ¿Qué va a haber detrás de este hueso lagrimal? Vamos a tener otra estructura ósea, ¿sí?, que va a ser la apófisis vertical del hueso palatino. ¿Sí? Habíamos dicho que el hueso palatino tiene una apófisis horizontal que forma parte del piso, ¿no? Habíamos dicho del piso de las fosas nasales, y tiene también una apófisis vertical que va a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales. ¿Sí? Detrás de esta estructura ósea vamos a tener otra estructura formando parte de la pared lateral que va a corresponder, ¿sí?, a las masas laterales ¿de qué hueso? Del hueso etmoides. ¿Sí? Las masas laterales de los etmoides, del hueso etmoides, van a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales. En esta porción inferior vamos a tener la pared medial del seno maxilar. El seno maxilar es una estructura que va a estar dentro del hueso maxilar superior. ¿Sí? Entonces aquí, ¿no?, esto sería todo hueso maxilar. ¿Qué estructuras importantes van a encontrarse en esta pared lateral? Vamos a tener a los cornetes nasales. ¿Sí? Los cornetes nasales están en la pared lateral de las fosas nasales. Y vamos a tener 3 cornetes nasales. El más grande, ¿sí?, es el cornete nasal inferior. El cornete nasal inferior es un hueso independiente, es un hueso aparte a los otros cornetes, que se va a articular con lo que es el hueso maxilar superior. En cambio, los cornetes nasales medio y superior, ¿sí?,
forman parte de lo que es el hueso etmoides, ¿sí? Lo que son sus masas laterales. Entonces ahí van a estar el cornete superior y el cornete medio. Entonces el más grande, el más voluminoso es el cornete inferior. Estos cornetes tienen una función muy importante en lo que es la ventilación nasal, ¿sí? Todos los cornetes van a tener tres partes. Van a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Todos, el inferior, el medio y el superior. En el libro indica un cornete supremo, no sé si habrán leído, porque no suele ser constante. Eso es una variación anatómica que se da solamente en algunas pocas personas. La mayoría tenemos tres cornetes, uno inferior, uno medio y uno superior. Entonces, entre estos cornetes va a haber un espacio que va a recibir el nombre de meatos nasales. Entonces, los meatos nasales son los espacios ubicados entre los cornetes. Y vamos a tener también tres meatos nasales, que va a ser un meato nasal superior, un meato nasal medio y un meato nasal inferior. ¿Sí? ¿Dónde van a estar ubicados los meatos nasales superior, medio y inferior? El meato nasal superior va a estar ubicado en esta parte, entre la cara inferior del cuerpo del cornete superior y la cara superior del cuerpo del cornete medio. Ahí está ubicado el meato nasal superior. ¿Dónde va a estar ubicado el meato medio? El meato medio va a estar ubicado entre la cara inferior del cuerpo del cornete medio y la cara superior del cuerpo del cornete inferior. ¿Sí? Ese es el meato medio. Y luego tenemos el meato inferior. El meato inferior va a estar ubicado entre la cara inferior del cuerpo del cornete inferior y el piso de la fosa nasal. Esos son los tres meatos nasales. ¿Por qué son importantes estas zonas, estos meatos nasales? ¿Cuál va a ser la importancia de saber que existe un meato nasal superior, un meato nasal medio y un meato nasal inferior? ¿Por qué creen? ¿Qué pasa en esas zonas? ¿No? ¿Eh? No. Los meatos son espacios ubicados entre los cornetes. No. Son importantes porque en estas zonas, en estos meatos nasales, van a drenar, van a desembocar otras estructuras que van a ser los senos paranasales. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los senos paranasales? Tenemos senos frontales, tenemos senos maxilares, tenemos senos etmoidales. Los senos etmoidales se dividen en dos: las celdillas etmoidales anteriores y las celdillas etmoidales posteriores. Y por último, los senos esfenoidales. Entonces, estos senos paranasales van a drenar, van a desembocar a nivel de los meatos nasales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál seno paranasal drena
¿En qué meato? Lo que es seno frontal, seno maxilar y celdillas etmoidales anteriores van a drenar en el meato nasal medio. ¿Sí? Seno frontal, maxilar y celdillas etmoidales anteriores drenan en el meato medio. Y lo que es celdillas etmoidales posteriores y seno esfenoidal van a drenar en meato nasal superior. ¿Sí? Entonces, en el meato nasal superior drena seno esfenoidal y celdillas etmoidales posteriores. ¿Y qué va a drenar en el meato inferior? ¿Qué nos faltaría aquí? ¿Algún seno paranasal? ¿Sí? ¿Qué drena? O ya cubrimos todos los senos. ¿Qué piensan que drena y qué creen que drena? ¿Qué estructura? No es un seno paranasal. No, ¿dónde drenaba la tuba auditiva? Nasofaringe, ¿no? Eso es otra estructura. Estamos hablando de nariz. Eso, el conducto nasolagrimal, ¿sí?, va a drenar a nivel del meato inferior. ¿Sí? El conducto nasolagrimal drena en el meato inferior. Entonces suele ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué drena en qué meato? Entonces traten de aprenderlo bien. Entonces, esa es la importancia de los meatos nasales. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos alguna obstrucción, ¿no?, algo que esté bloqueando, ¿sí?, estos meatos, cualquier cosa, un tumor, una lesión, una desviación septal, cualquier cosa que esté bloqueando el sitio donde drena un seno paranasal, eso va a explicar, ¿sí?, el por qué se está produciendo una sinusopatía de determinado seno paranasal, ¿no? Si bloqueamos el meato nasal superior, seguramente vamos a desarrollar, o ese paciente va a desarrollar, una sinusopatía. ¿De qué senos? Del superior. Del esfenoidal o del etmoidal posterior, ¿no? Entonces puede afectar eso y puede empezar a desarrollarse una sinusopatía en esa región. Entonces es importante por eso saber, ¿no?, qué drena, qué desemboca en estos senos, en estos meatos nasales. Bien. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda sobre eso? Algo que no les haya quedado claro. ¿Todo claro? Ok. ¿Qué nos quedaría? Orificios anteriores y orificios posteriores de la nariz. Los orificios anteriores, ¿no?, son los que ya explicamos en un inicio, van a estar formados por los cartílagos alares o cartílagos laterales inferiores y el piso de las fosas nasales, ¿no? Estos orificios anteriores también se conocen como, ¿cómo se les conoce? ¿Cuál es el nombre, el otro nombre? Es las narinas, exacto, ¿no? Entonces, son narinas o también denominados orificios nasales anteriores. Entonces, las narinas son
la entrada, ¿sí?, a la fosa nasal. Y esta primera parte, ¿no?, que corresponde al ingreso y a la primera porción de la fosa nasal, recibe el nombre de vestíbulo nasal. Entonces, el vestíbulo nasal va a estar tapizado en su porción más anterior, en la entrada, de piel, ¿no?, la misma piel que va a recubrir la pirámide nasal, ¿no? Se entra hacia el vestíbulo y va a tener unos folículos pilosos de donde van a salir unos pelos especiales que se denominan, ¿cómo se llaman? Son las vibrisas, ¿sí? Las vibrisas que tienen un papel protector, ¿no?, en la fosa nasal. Pasada esta piel que forma parte del vestíbulo nasal, va a cambiar, va a transicionar en una zona que se llama zona de transición, donde la piel termina y va a empezar otro tipo de epitelio. ¿Qué tipo de epitelio va a ser? Epitelio cilíndrico, ciliado, estratificado con células caliciformes, ¿no? Es un epitelio de tipo respiratorio, ¿no? Epitelio respiratorio. Acuérdense, todo lo que es vía aérea superior, ¿no?, nariz, nasofaringe, tuba auditiva, caja timpánica, mastoides, va a tener este tipo de epitelio. Es un epitelio de tipo respiratorio. ¿Ok? Entonces, va a transicionar eso y este epitelio va a recubrir todas las paredes de las fosas nasales: techo, piso, pared medial, pared lateral, etc. ¿Ok? Vamos a ver más adelante qué función tiene este recubrimiento epitelial. Entonces, eso en cuanto a las narinas, a los orificios nasales anteriores. Luego tenemos los orificios nasales posteriores. ¿Sí? Si tenemos una vista posterior de estos orificios, ¿sí?, lo estamos viendo desde atrás, ¿sí?, la vista posterior. Esto sería fosa nasal izquierda y esta fosa nasal derecha, ¿sí? Estos orificios nasales posteriores, ¿con qué región anatómica estarían comunicando a la nariz? Que ya hablamos de esta relación. ¿Con? ¿Con qué? Es una zona que ya explicamos anteriormente. ¿Quién sabe? Detrás de la nariz, ¿qué hay? ¿Qué? ¿Qué hay? Ya hablamos en varias ocasiones. ¿Qué hay detrás de la nariz? ¿Qué imaginan que hay detrás de su nariz? No hay nada, termina ahí la nariz. No. La lámina que vos dijimos que forma parte del bulbo. ¿Cree que ya viene la fosa craneal detrás de la nariz? La nasofaringe. La nasofaringe está posterior a las fosas nasales. ¿Por qué les digo que ya hablamos de esto? Porque ustedes se acuerdan cuando explicábamos la fisiopatología de las ositis medias, ¿no?
en lo que eran factores predisponentes estaban los cuadros de insuficiencia ventilatoria nasal. No sé si recuerdan eso. ¿Por qué entonces un problema nasal va a afectar al oído? Porque, si ustedes recuerdan, lo voy a tener bien claro porque vi los exámenes hace un par de días, ¿qué estructuras desembocan en la nasofaringe? La trompa de Eustaquio, tubo auditivo, ¿no? Desemboca a nivel de las paredes laterales de la nasofaringe. Habíamos dicho, cuando hay problemas de insuficiencia ventilatoria nasal, quiere decir eso, que por alguna obstrucción el paciente no puede respirar por la nariz, eso genera una presión positiva, ¿sí?, que va hacia la nasofaringe, ¿no?, y que arrastra todo el contenido de la nasofaringe y lo lleva hacia la tuba auditiva, contaminando la caja timpánica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? ¿Sí? Hoy lo habían leído tal vez. Creo que el siguiente examen lo voy a hacer con preguntas de desarrollo. Claro, sí, vamos a ver si realmente leyeron o no. Las preguntas de desarrollo son un tema complicado, yo acabo de corregir los exámenes, son muy complicados. Mira que me estoy perdón. Porque a pesar de que todo se basa en el libro, ¿sí?, en el libro de Diamante, ¿no?, que para mí eso facilita mucho. Me acuerdo cuando yo estudiaba, no había una sola bibliografía. Habían varias fuentes, ¿no?, que uno tenía que, en teoría, leer todo. Pero bueno, seamos sinceros, eso es complicadísimo. Leer 3, 4 libros para dar un examen y encima uno tiene otras materias, entonces se complica, ¿no? Pero bueno, eso es una dificultad que pone el docente. En cambio, al tener un solo libro, una sola bibliografía, como que facilita bastante, lo hace más sencillo. No sé cómo será en sus otras materias, si también tienen una sola fuente, son muchas, o cómo será, o tal vez tendrán todos casos clínicos, no sé, es un poquito más complicado. Pero considero que el examen era bastante fácil al tener una sola fuente y al basarse exclusivamente en el libro. Pero me di cuenta que si fueran preguntas de desarrollo, yo creo que el 99% de ustedes no pasa de una pregunta correcta, ¿no? Entonces estaba viendo eso, que es sería bastante chistoso hacer un examen de desarrollo, ¿no? Pero bueno, no lo voy a hacer igual, ¿no? Uno, porque bueno, yo sé que ustedes tienen otras materias, entonces se complica estudiar todo, ¿no?, de un día para el otro. También difícil esto. Y bueno, ¿no?, y para regalarles, tómenlo como un regalo, el factor suerte. Si no estudiaron, pueden repetir malito lo que fue y les pueden atinar, ¿no? Por lo menos no sacan uno o una nota mal. Pero sí, ¿no?, me doy cuenta de eso. Incluso les falla hasta la capacidad de redacción. No sé por qué les cuesta redactar una oración. Les cuesta conectar palabras, darle sentido a una oración. No sé si será mucho celular, no sé si será falta de lectura, no me llama la atención porque en medicina se lee bastante, ¿no?, que sea de lo que están leyendo, pero les cuesta redactar y hay muchas faltas ortográficas también. No entiendo por qué, ¿no? O
cosas con H que no llevan H, C con S, en vez de B corta, con el del área, no sé. Medio raro. Pero bueno, entonces para no complicarles el tema, no voy a hacerles examen de preguntas abiertas, pero sería interesante ver los resultados. Ok, entonces, volviendo al tema de la anatomía de nariz. Acuérdense, ¿sí? Los orificios nasales posteriores están en relación con la nasofaringe, ¿sí? Con la nasofaringe. A estos orificios nasales posteriores también se les conoce como, ¿quién sabe? ¿Cuál es su otro nombre? Son las coanas. ¿Escucharon alguna vez ese término? Coanas. ¿Sí? Esa es la otra forma de referirse a esta zona. ¿Cuál va a ser su configuración? ¿Cómo van a estar conformadas? Sus paredes laterales, ¿sí?, van a estar formadas por dos estructuras óseas que van a ser las apófisis pterigoides de ¿qué hueso? Del esfenoides, del hueso esfenoidal, ¿sí? Entonces las apófisis pterigoides del esfenoides van a formar las paredes laterales de las coanas. La pared medial, ¿por qué va a estar formada? ¿Por qué estructura ósea? ¿A qué correspondería esta pared medial? A, que ya describimos hace unos minutos. Eso, al hueso Böhmer, o sea, corresponde a la porción posterior del tabique, ¿no? Entonces, esto sería el hueso Böhmer. El piso de las coanas, ¿por qué estaría formado? Ya hablamos también de eso. ¿Qué parte del paladar? ¿Qué parte del paladar duro o del piso de las fosas nasales? Porque anterior, y esto es posterior. No, esto es hueso. ¿Qué formaba la parte posterior del piso? La lámina horizontal del hueso palatino. Esto es hueso palatino. ¿Y el techo? ¿A qué correspondería el techo? Ya hablamos también de eso. ¿A qué corresponde el techo de las fosas nasales? Acuérdense del techo de la nariz, porque está formada la parte más posterior del techo. ¿Sí? El cuerpo del hueso esfenoidal. ¿Sí? Esto es esfenoides. ¿Ok? Entonces, estos son los orificios posteriores de las fosas nasales, son también denominadas coanas. Hay algunas patologías relacionadas a estas estructuras. No sé si habrán escuchado alguna vez, porque es la imperforación de coanas, que es una patología, una enfermedad congénita, ¿no?, donde el bebé nace con un bloqueo, con una obstrucción de las coanas. Y esto en un recién nacido es grave. ¿Por qué creen? Ese es el tema, ¿no? Los bebés no tienen esa función de respiración por vía oral, no la tienen desarrollada por un adulto. Ellos tienen una respiración exclusivamente
nasal, ¿no? Por el tema de la lactancia. Ellos mientras están lactando durante varios minutos, incluso horas, ¿sí? Ellos están respirando por la nariz. Entonces, al tener bloqueadas las goanas, los orificios posteriores nasales, no van a poder alimentarse mientras respiran, ¿no? Como lo hacen normalmente, no van a poder lactar. Entonces el niño se va a desnutrir y puede fallecer, ¿sí? Entonces es algo que hay que descartar en estos niños con este tipo de problemas alimenticios, ¿no? Las goanas intercorales. Bien, ¿qué hora es? Todavía tiempo. Bien. Entonces, eso en cuanto a las fosas nasales. Estas son todas las paredes, todas las relaciones que van a tener cada una de las paredes de las fosas nasales. Luego tenemos los senos paranasales, ¿no? Habíamos dicho que tenemos senos frontales, maxilares, etmoidales y estenoidales. ¿Qué son los senos paranasales? Son estructuras que están alrededor de nuestra nariz y que van a contener en su interior ¿qué? Aire, ¿no? Son cavidades neumatizadas, ¿no? Van a tener aire solamente. Estos senos paranasales van a estar, como el resto de las estructuras nasales, de las fosas nasales o la nasofaringe, van a estar recubiertos o tapizados por ¿qué? Epitelio respiratorio, ¿no? Epitelio cilíndrico, ciliado, estratificado. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 8 senos paranasales, 4 derechos, 4 izquierdos, ¿no? Tenemos los senos frontales que van a estar en lo que es el hueso frontal. Tenemos un seno frontal derecho, uno izquierdo, que están separados por un tabique óseo. ¿Y qué va a ser lo característico de estos senos paranasales? ¿Cómo se van a ventilar? A través de unos orificios, ¿sí? Que se denominan ostium del seno paranasal, ¿sí? Entonces habíamos dicho que los senos frontales van a desembocar o van a drenar ¿dónde? En el meato nasal medio, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué? De este ostium de drenaje, ¿sí? Estos senos paranasales están en el hueso frontal, ¿sí? Se relacionan hacia anterior con la cortical del hueso frontal y hacia posterior van a estar relacionados con la fosa craneal anterior, ¿no? Eso es importante saberlo, porque algunas complicaciones de sinusopatías, ¿no? De algún cuadro de sinusitis infecciosa pueden producir una extensión de esa infección hacia la fosa craneal anterior y complicar la vida del paciente con un absceso endocraneal. Luego tenemos a los senos maxilares. Estos senos maxilares, que tienen forma piramidal, ¿sí? Con una base, la base del seno maxilar, ¿sí? Va a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales. Y aquí es donde va a estar su ostium de drenaje. El techo del seno maxilar está en relación con el piso, o sea, es el piso de la cavidad orbitaria.
aquí está la órbita, ¿no? Donde está el globo ocular. El vértice está hacia la región cigomática. El piso está relacionado con lo que es el primer y segundo molar, ¿sí? De las piezas dentales superiores. Y la pared posterior de este seno maxilar está en relación con la fosa pterigomaxilar. Luego tenemos a los senos. ¿Y dónde va a drenar? ¿Dónde drenan estos senos maxilares? En el meato nasal medio, ¿sí? Luego tenemos los senos etmoidales, ¿sí? Que habíamos dicho que los senos etmoidales se dividen en dos grupos: celdillas etmoidales anteriores y celdillas etmoidales posteriores. Si nosotros tenemos al hueso etmoidal, pues un esquema del etmoides. Donde vamos a tener aquí las masas laterales, estas son las masas laterales, esta es la lámina cribosa del etmoides y esta es la lámina, ¿qué lámina? Perpendicular, que forma parte del tabique nasal, ¿sí? O sea, esto es fosa nasal y fosa nasal, ¿no? Esto es derecho y esto es izquierdo, ¿sí? Este es un esquema del hueso etmoidal. ¿Entienden, no? ¿Sí? ¿Se ubica? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una vista superior de estas masas laterales, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. Lo estamos viendo de arriba, las masas laterales. Entonces, en la parte anterior tenemos el sistema de celdillas etmoidales, ¿sí? Que va a estar separada de las celdillas etmoidales posteriores por una estructura ósea que se denomina lámina o lamela basal. Entonces, estas celdillas etmoidales hacia medial están en relación con las fosas nasales, ¿sí? Y hacia lateral están en relación con la cavidad orbitaria, ¿sí? Y las separa una fina lámina ósea que se denomina lámina papirácea. ¿Por qué papirácea? Porque recuerda al papiro. ¿Sabes lo que es un papiro, no? ¿Sí? Que usaban civilizaciones antiguas como los egipcios, ¿no? Es un tipo de papel muy delgado. ¿Por qué se llama lámina papirácea? Porque es igual de delgado, ¿no? O sea, parece un papiro y se puede destruir fácilmente. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque una de las complicaciones de la cirugía endoscópica nasosinusal, ¿no? Cuando se aborda lo que es el seno etmoidal, puede ser la afectación, el daño de las estructuras de la cavidad orbitaria, o sea, del globo ocular, ¿no? Y eso puede producirle lesiones o alteraciones de la visión al paciente. Porque esto se rompe fácilmente, no es necesario hacer fuerza, con una cánula, ¿no? Si uno no se ubica bien dónde está en ese momento, puede empezar a romper eso que parece cáscara de huevo, una cáscara de huevo que se rompe fácilmente a la presión. Esto es igual, puede ingresar a la cavidad orbitaria y estar manipulando, dañando las estructuras de esa zona. Entonces es una de las complicaciones que hay que tener en cuenta. Y detrás tenemos a las celdillas etmoidales posteriores. ¿Dónde desembocan las celdillas etmoidales anteriores? En el meato nasal medio. Y las celdillas etmoidales posteriores, meato nasal superior, ¿sí? Y por último
detrás de estas celdillas esferoidales posteriores tenemos esto es una vista superior, el cuerpo del hueso esfenoidal, donde va a estar el seno esfenoidal. ¿Sí? Este seno esfenoidal va a tener su ostium de drenaje en la cara inferior de este cuerpo del hueso esfenoidal y va a ir a drenar ¿a dónde? Al meato nasal superior. ¿Sí? Entonces hay que tener también cuidado con las relaciones anatómicas que tiene este seno esfenoidal. Hacia anterior está relacionado con las celdillas esfenoidales posteriores, hacia posterior con la porción basilar del cuerpo del hueso esfenoidal y hacia superior va a estar en relación con la cavidad craneal media. Y ahí hay estructuras delicadas, como por ejemplo la arteria carótida interna. También hay que tener cuidado al manipular ese seno paranasal. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, vamos a quedar ahí entonces. La siguiente vamos a continuar. Se bloquea Sí. ¿Qué secuencia? Es lo que explicábamos. ¿Qué creen que pasa si hay un bloqueo de esos ojos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Si se bloquea un meato o si se bloquea un osteo de drenaje, ¿qué pasa? Ahí es donde empiezan los problemas de sinusitis. La fisiopatología de la sinusitis, que la vamos a ver en otras clases, está en relación con el bloqueo del ostium de drenaje del seno paranasal. ¿No? Entonces, si uno bloquea el meato medio, donde desembocan todos, ¿no? O sea, varios senos paranasales, puede haber una sinusopatía de todos esos senos paranasales que tienen que desembocar ahí. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Por eso es importante saber la anatomía de esa región. Bien, vamos a llamar lista.